Muy queridos hermanos y hermanas, presentes esta tarde en Catedral de San Marcos Evangelista y quienes siguen esta celebración por las redes sociales, por el canal 92, por la radio diocesana, La Voz de la Buena Nueva. Un saludo cordial y fraterno a todos, especialmente a los ancianos, a los enfermos y a quienes están sufriendo las inclemencias de este tiempo de lluvias. La palabra de Dios que hemos escuchado ilumina las realidades ordinarias y comunes de nuestra vida cristiana de cada día. En muchos lugares de Guatemala y países vecinos sufrimos una baja presión que ha causado mucha lluvia, inundaciones, pérdida de cultivos y de vidas humanas, después de haber vivido una ola de calor muy fuerte, consecuencia del cambio climático que estamos viviendo, y debe ser una ocasión para asumir con mayor responsabilidad el cuidado de la casa común que Dios nos ha regalado, como llama el Papa Francisco al planeta Tierra. San Marcos nos presenta hoy un aspecto muy humano de Jesús, quien después de una jornada intensa se sintió cansado y se durmió en la barca. Pero Jesús también pudo comprobar que más dormida estaba la fe de sus discípulos. El relato de la tempestad calmada por Jesús, que hemos escuchado en el Evangelio, es una catequesis sobre la fe que los discípulos necesitan para seguir a Jesús. Nos revela además que en la mentalidad antigua entre los judíos el mar era signo de la presencia del mal, pero cuando Jesús calma las olas encrespadas, nos da a entender que tiene un poder más fuerte que las fuerzas del mal. La barca que es agitada por las olas es también símbolo de la Iglesia abatida tantas veces por las tempestades de todos los tiempos y también por la propia impotencia y fragilidad. Pero nunca ha sido abandonada por Cristo, y esa es una noticia que nos debe llenar de esperanza. Nuestra vida cristiana también transcurre como la de los discípulos entre la fe y los miedos, y confirma que el poder de Dios es superior a cualquier fuerza hostil. Así como a Job, Dios le habla desde la tormenta y se le revela como un Dios que pone límites al mar y al mal. En la Biblia, el mar pues representa las fuerzas del mal que el Señor domina, como a los demás elementos de la naturaleza, como el caminar sobre las aguas o también el calmar la tempestad. Y nos dice pues que si el Señor está con nosotros, podemos incluso tener paz en medio de las diferentes tormentas por las que puede haberse agitada también nuestra vida personal, familiar, comunitaria y social.
Tanto en la vida de la Iglesia como en nuestra vida personal, familiar y social, a veces se desencadenan tormentas que amenazan con hundirla, como a la barca de Pedro en el lago. Cuando, como a Job, nos visita el dolor, la desgracia, cuando vemos que el mal sigue triunfando en nuestro mundo, cuando sufrimos injustamente por el egoísmo o la infidelidad de otros, cuando la mentira y el engaño prevalecen sobre la verdad, o cuando la muerte nos arrebata a un ser querido. Vivimos atormentados ante tanta violencia inmisericordia que ha causado la muerte de personas inocentes que son víctimas del odio o de la venganza de unos cuantos. ¿Quién de nosotros no ha vivido momentos difíciles o de prueba parecidos a los que experimentaron los discípulos en la tormenta del lago, o a la situación del sufrimiento del inocente Job? Como les pasó a los discípulos, nosotros también podemos dejarnos llevar más por el miedo que por la fe, pero tenemos la seguridad de que Jesús no falla. Él guía siempre a su iglesia, lo mismo en tiempo de calma que en tiempo de crisis o de adversidades. Él lo prometió y lo cumple. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creer lo que dice Jesús debe llenarnos de confianza y de esperanza. No estamos solos en la vida cuando permitimos que el Señor guíe nuestros pasos por el camino de la paz, de la verdad, del amor y del perdón. El Evangelio que hemos escuchado de San Marcos es una llamada a mantener la fe en medio de las pruebas y adversidades, confiando en que el Señor está siempre presente, aunque la barca corra el peligro de hundirse. No debemos perder la confianza en Dios en los momentos más difíciles de la vida. La confianza en Dios es posible que no nos librará de las dificultades de la vida, pero cuando se hagan presente, las podemos sobrellevar con paciencia y esperanza. Si Jesús está con nosotros, podemos superar todas las tempestades de la vida, pero es preciso que Jesús esté dentro de la barca, de la propia vida, de la familia, de la comunidad, del grupo apostólico, por medio de la fe, la oración, la vivencia de los sacramentos y el amor a Dios y a los hermanos. La confianza en Dios nos dará la fortaleza para no caer en la desesperación, como afirma San Pablo. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor, como lo dice a finales de la carta a los Romanos en el capítulo 8. La palabra de Dios, pues, hoy nos enseña cómo hemos de reaccionar ante las dificultades de la vida, no poniendo la confianza en nosotros mismos, sino en Dios, para quien nada hay imposible, hasta llegar a decir con San Pablo:
todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y San Agustín decía: cristiano, en tu nave duerme Cristo, despiértalo, que Él increpará la tempestad y se hará calma. Dios nos quiere, mejor dicho, serenos y esperanzados en las dificultades, en el dolor, en el trabajo, en las decisiones que debemos tomar cada día, en el esfuerzo por ser mejores, en la vida y en la muerte, persuadidos de que Él está en la barca de la Iglesia con nosotros. La confianza en Dios nos dará la serenidad y la paz para atravesar las tempestades de la vida y para saber que nuestras vidas están en las manos de Dios, que nunca nos abandona. Y cuando no nos conceda lo que le pedimos con insistencia, no pensemos que Dios no nos ama o que se ha olvidado de nosotros, sino que nos dará la sabiduría de su Espíritu para comprender que los designios de Dios no siempre coinciden con los designios humanos y que solo Dios sabe realmente lo que más nos conviene en cada momento de nuestra vida. San Pablo, su carta a los Corintios, nos enseña que cuando se sentía atribulado, le pidió 3 veces al Señor que lo liberara de un aguijón que tenía en su carne. Y el Señor le respondió: Pablo, te basta mi gracia, que mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. El apóstol aceptó en paz la lección. No se sintió defraudado porque el Señor no le concedió lo que él le pedía. Comprendió que podía seguir anunciando a Jesucristo no desde la fortaleza física humana, sino desde la debilidad. Y aceptó la voluntad de Dios al decir: por eso vivo contento en medio de mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Solo la fe auténtica y la confianza inquebrantable en el Señor le permitió al apóstol Pablo aceptar sus limitaciones y sobrellevarlas con paciencia y amor. Cuando experimentamos un sufrimiento, una enfermedad o la muerte de un ser querido por quien hemos recurrido al auxilio de Dios y pensamos que no nos ha escuchado porque no ha correspondido a nuestra súplica, podemos creer que Dios está ausente, dormido o que no se interesa de nosotros, o hasta podemos dudar de su existencia, de su misericordia y de su amor. Pero no, es ahí donde hemos de poner nuestra vida en las manos de Dios, confiar en Él, aunque no lo sintamos cercano, porque creemos que está con nosotros en la barca. En medio de los sufrimientos, Dios mismo sufre con los que sufren, aunque nos parezca que duerma o calla. Cristo curó a muchos enfermos, pero no suprimió el sufrimiento. Tampoco vino para aclararlo o explicarlo, sino para acompañarlo con su presencia. No creemos en un Dios indiferente al sufrimiento humano, sino en un Dios solidario con nosotros, porque no es ajeno a lo humano. Desde la fe profunda hemos de aceptar a veces el silencio aparente de Dios,
reconociendo que su misterio nos trasciende y no siempre comprendemos qué es lo mejor para nosotros, reconociendo que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, aunque no siempre lo comprendamos cuando no nos concede lo que más deseamos. Sabemos que a veces no pedimos lo que más nos conviene y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Aceptar desde la fe que a veces Jesús guarda silencio o duerme porque confía en nosotros es nuestra responsabilidad. También reconocemos que Dios no quiere el mal para sus hijos e hijas y a veces sufrimos no por castigo de Dios, sino por injusticias humanas. Y también algunas muertes inesperadas y violentas no son queridas por Dios, sino son consecuencia del pecado y del egoísmo de algunos seres humanos. San Pío de Pietrelcina, capuchino italiano, solía decir: por muy altas que sean las olas, el Señor es más alto. Espera, la calma volverá. Sabemos que después de la tempestad viene la calma, pero a veces nos desesperamos. Debemos entonces fortalecer la fe para superar los temores y los miedos. El miedo frente a los retos o desafíos también de la tarea evangelizadora de la Iglesia esconde algo muy importante y muy serio, a veces una falta de fe, que es preciso discernir para no quedarnos confundidos ni desalentados. Por eso Jesús dirá en diferentes ocasiones: no tengan miedo. Es lo que San Juan Pablo II también recordaba al iniciar su ministerio petrino. No tengan miedo a Cristo, abran su corazón de par en par al Señor. Que esta Eucaristía pues fortalezca nuestra fe y nuestra confianza incondicional en el Señor, sabiendo que Él quiere lo mejor para nosotros, sus hijos e hijas. Que así sea.